I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. ¿Puedes imaginarte la NBA sin Michael Jordan, LeBron James o sin Kobe Bryant? Claro que no. Quizás es el chas del balón cayendo por la canasta o el lanzamiento de última milésima de segundo. Lo importante es que el baloncesto es incomparable y veremos su historia hoy. Pero antes de, fans del deporte, no olvides suscribirte en mi canal para que puedas disfrutar de todos los contenidos que tenemos para ti. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. La historia del baloncesto o básquet nace en antiguas civilizaciones que empezaron a botar un balón tratando de introducirlo en un agujero, canasta, entre otros. Pero la historia del baloncesto propiamente tal comienza a fines del siglo XIX, cuando en el Springfield College de Massachusetts vieron que era necesario contar con un deporte de invierno. Es por esto que el profesor James Naismith, profesor de educación física, ideó un deporte basado en la precisión, el contacto físico limitado y la destreza, pero que fuera practicado bajo techo. El profesor en su mente creó las primeras reglas de lo que sería el baloncesto, pero tuvo el primer problema. No tenía una idea clara sobre qué colocar para que el balón pasara por su interior. Pero luego le llegó la idea de solicitar cajas de 55 centímetros, pero lo que le llegaron fueron 2 cestas de melocotones o canastos de melocotones. Al tenerlas en sus manos, tuvo un segundo reto: ¿cómo colgarlas? Bueno, esto se resolvió colocándola directamente de las paredes del gimnasio, lo que luego fueron postes de madera. La altura fue de 3 pies o 3,5 metros, misma medida que se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, ya sabes de dónde viene el nombre, de unos canastos de melocotones o basket en inglés. Originalmente, los cestos tenían fondos y por ello, cada vez que alguien hacía un punto, tenían que subirse a una escalera para bajar el balón. Pero se dieron cuenta que era mejor cortarle los fondos a los cestos. Lo cierto es que, después de solucionar los problemas de infraestructura, lo siguiente fue cuántos jugadores iban a participar. Como había 18 participantes, se dividieron en 9 integrantes por equipos, 3 defensas, 3 mediocampo y 3 delanteros. Y bueno, empezó el primer enfrentamiento. En palabras del mismo profesor, fue así: le mostré 2 cestas de melocotones que había colgado a ambos lados del gimnasio y le expliqué que la idea del juego consistía en encestar el balón en la cesta del equipo contrario. Soplé el silbato y así arrancó el primer partido de baloncesto. Los chicos empezaron a cargarse el uno contra el otro, a golpearse y a darse puñetazos, y así acabar peleando en medio del gimnasio. Aquello realmente fue una matanza. El resultado de aquella batalla: unos cuantos ojos morados, un hombro dislocado y un jugador noqueado hasta quedar inconsciente. Después de este caos, lo que en un principio era un objetivo simple, correr con el balón de extremo a extremo y encestarlo en la canasta del equipo contrario, que originalmente era de fútbol, se volvió un poco más complicado. Es por esto que Naismith decidió crear las 13 reglas originales del baloncesto. Un dato muy curioso
es que Naismith señala que se inspiró en el Dog Aruak, juego medieval que se debía de lanzar una piedra para derribar otra mayor que estaba en un lugar elevado. El primer partido, ya con las 13 reglas, fue disputado el 13 de diciembre del 1891 y terminó con un solo punto realizado por William Chase y lanzó desde una distancia de 7 metros. Apenas 4 meses después de inventarse, el baloncesto llegó a Nueva York, donde el equipo del Springfield se enfrentó a los locales, y en esta ocasión el Springfield salió vencedor. Este acontecimiento fue recogido por el New York Times, el que permitió la masificación de este deporte por todo Estados Unidos. Ya en el 1893, con aros de hierro y una red de cuerda trenzada, el baloncesto, que ya se disputaba con 5 jugadores de cada lado y por damas y varones, se masificó por todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. Esta gran expansión se debió a la gran expectativa y pasión que despertaba este deporte en el público. Sin embargo, el auténtico acelerador del baloncesto fue la Primera Guerra Mundial. La participación de Estados Unidos en este conflicto permitió la construcción de canchas para la práctica de deporte en todo el mundo, o al menos donde estaban los soldados aliados. Fue así que en 1919, mientras se firmaba el Tratado de Versalles, se permitió que las naciones compitieran en los Juegos Interaliados. Ya existían más de 2 millones de soldados de distintas nacionalidades que practicaban el baloncesto. Todo esto derivó en que en los Juegos Olímpicos de París del 1924 se presentara como exhibición este deporte y así ponerlo en el programa olímpico. Ya en Berlín, en 1936, el baloncesto fue considerado como deporte olímpico oficial. Y fue el mismo James Naismith quien entregó las medallas a los vencedores. Estados Unidos oro, Canadá plata y México bronce. Hoy en día, el baloncesto se practica en una cancha de concreto o de tabloncillo de 15 metros de ancho por 28 metros de largo, con una cantidad de jugadores de 5 por equipo en terreno del juego. La duración de un partido es de 4 tiempos de 10 minutos según la FIBA y según la NBA 4 tiempos de 12 minutos. Cada encestada tiene un valor de puntos dependiendo del lugar donde fue lanzado. El equipo que al finalizar los 4 tiempos logre tener más puntos gana el partido. En 1939 fallece el creador de este grandioso deporte. Hoy en día, el baloncesto logra destacarse como uno de los deportes más populares del mundo. Un deporte que para muchos es un estilo de vida, de manifestar sentimientos y emociones. Una pasión inexplicable que solo lo entienden los verdaderos amantes de este deporte. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre del creador del baloncesto? Pregunta número 2. ¿De dónde viene el nombre de baloncesto?
Pregunta número 3. ¿A qué altura James colocó los dos cestos? Pregunta número 4. ¿En qué año fue realizado el primer partido ya con las 13 reglas originales del baloncesto? Pregunta número 5. ¿Cuál fue el auténtico acelerador del baloncesto? Pregunta número 6. ¿Dónde y cuándo el baloncesto fue considerado como deporte olímpico? Pregunta número 7. ¿Cuál es el objetivo del juego?